Mari, Cheche. Hola, abuelo. ¿Cómo eras tú cuando eras pupi chiqueche? Mi padre nació cerca del mar, en las tierras denominadas Rauquengue, y mi madre nació en la isla llamada Colhue. Ella era muy trabajadora. Fabricaba mantas con diseño y mi padre tenía un gran huerto de manzanas en donde había gran variedad de esta fruta. ¡Pascual! ¡Anda a buscar manzanas! Oye, Pascual, vamos a jugar pali. Espérate ya, voy a ir a dejar las manzanas que me pidió mi mamá y vuelvo. Aún puedo sentir el olor de su comida. Ay, cuando había época de hambruna, comíamos pastos. En invierno aparecían hongo, changle y digüeñes. Todo esto se preparaba como sopa con papa. También se disfrutaba de las cosas del mar, se mariscaba. Cochayullos, ulte, luche, además de erizos, jaivas y los maico. Parece que ya es hora de almorzar. Ya me dio hambre. Lonco, ¿y siempre has vivido en esta casa? Mira, Tanahuinca. Se llama Lofo Rucán y los abuelos construían todo esto. Mari, Peñi, hay aires de primavera. Hoy día vamos a parar mi Rucán. ¿Necesito ayuda? Claro que sí, pues, amigo. Le ayudamos y yo le aviso a todos. Chaltumay. Nunca tenemos que olvidar a nuestros abuelos. Los jóvenes ahora están muy distraídos. Ahora la vida es diferente. No olvidemos nunca cómo vivieron nuestros abuelos. Por eso, no olviden nuestra historia. Recuérdala y repítela 1000 veces. Iniciativa financiada a través del Plan Regional de la Lectura, Ceremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Araucanía, Gobierno de Chile.